El tema del que quiero hablar hoy es un tema que me parece interesante y que a la vez presenta una cuestión en común con otras situaciones y con otras patologías, que es la escoliosis y la natación. En este caso, la relación de la natación como un posible medio terapéutico para corregir una escoliosis o disminuir su sintomatología. Claramente la natación no es un medio eficaz para corregir la escoliosis y principalmente para mí el concepto clave es esto. Es un medio inespecífico, es un medio cuyo método o situación que se da no busca corregir la escoliosis, no tiene un principio biomecánico, analítico, ningún tipo de principio que busque mejorar la corrección. Simplemente es una recomendación que se hace como para cualquier otra patología, como para cualquier otra lesión, que se intenta mejorar sin ningún tipo de fundamento científico. ¿Por qué se suele considerar el agua? ¿Por qué se suele considerar el nadar como uno de los medios terapéuticos más efectivos o más importantes o por lo menos más usuales que se suelen recomendar? Y principalmente es por el principio de Arquímedes, por el hecho de que nuestro peso dentro del agua se ve disminuido justamente por la reacción, la tendencia a la flotación, esa fuerza que va en contra de la gravedad por el hecho de haber ocupado cierto espacio dentro del agua, y eso disminuiría nuestro peso y a la vez disminuiría la presión y el estrés que hay en nuestras articulaciones, ¿no? Entonces, justamente por ese motivo, básicamente en general se suele recomendar la hidroterapia o la natación, que por supuesto es muy útil para la rehabilitación, principalmente en fases iniciales de muchas lesiones, pero no es de utilidad y no es de utilidad específica para la corrección de una escoliosis. Y hay muchos motivos que determinan por qué no es útil para una escoliosis. Y como dije, principalmente porque es inespecífico. Y para mí una de las claves que explican por qué no es específico es que la columna se mueve de una manera libre. La columna no se mueve bajo un punto de apoyo que busca una corrección de una deformidad frontal en sus 3 grados de dimensiones. La columna en el agua se mueve de manera libre para cualquier lado. Se mueve para un lado, una fuerza contrarresta para el otro. Es decir, hay una movilidad constante para cualquier punto. Y esto, ¿qué sucede en una columna no patológica? Simplemente genera movilidad. En una columna patológica, donde hay una deformidad en las 3 dimensiones, y si hablamos principalmente de la deformación en el plano frontal, las deformaciones escolióticas tienen una tendencia al empeoramiento. Si bien depende cada caso, por supuesto, y cada estadio de la escoliosis, la edad de la persona y demás, el pronóstico es hacia el empeoramiento. Entonces, una movilidad inespecífica que mueve la columna en cualquier dirección, lejos de la dirección de la corrección, va a tender a favorecer ese porcentaje de probabilidad de empeoramiento. Es decir, a la larga puede ser perjudicial, puede aumentar la angulación de la escoliosis, puede aumentar la rotación de la escoliosis, es decir, aumenta las probabilidades de la progresión de la escoliosis. Entre los motivos de por qué la natación no es útil para la escoliosis es, bueno, acción y reacción. Te movés para un lado en el agua, hay una reacción para el otro. Es decir, la columna sin punto de apoyo se mueve en cualquier dirección. Lo que eso tiende a favorecer la progresión de la escoliosis, es decir, su empeoramiento. La movilización multidireccional, o sea, lo mismo, se mueve en cualquier dirección sin una corrección específica. Y el par deformante, dada una deformidad torácica, suponiendo que hay una escoliosis a nivel torácico, con la rotación de las vértebras, con la deformidad costal, con el aplanamiento de un lado, la horizontalidad del otro, lo que tiende el agua es, a medida que uno va tomando profundidad, lo que tiende el agua es a aumentar esa deformidad. En las distintas regiones de las deformidades de la costilla se van generando más presiones, más tracciones y demás,
que favorecen a esa deformidad que ya está presente. Es decir, tampoco en las profundidades se logra un beneficio, ¿no? Lejos de eso. Por eso biomecánicamente, y más si hay una deformidad torácica, no tiene justificación, no tiene lógica fuera de las ideas más fáciles que son disminuye el cuerpo, disminuye el estrés de las articulaciones, te accionás en un plano, en una posición horizontal, por lo que la compresión axial no está presente y por lo tanto se puede mover mejor la columna y no tiende a la deformidad. Fuera de esas 3 o 4 ideas, que son sencillas, coherentes, pero que no bastan para justificar que la natación sea un medio terapéutico para la escoliosis, y así algunos artículos, si bien no son muchos, pero hay gente que hace muchos años también lo viene investigando, que principalmente en escoliosis que ya están estructuradas, la natación, como nadar cualquier tipo de estilo indiscriminadamente, puede aumentar la progresión de la escoliosis, y hay casos en los que el nadar ha aumentado, según lo que se consideraba que podría llegar a aumentar, la angulación, ¿no? La deformidad en general de la escoliosis. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. El mejor medio de tratamiento de una escoliosis es un método específico, un método que haya sido creado, haya sido pensado bajo principios biomecánicos específicos, y entendiendo el concepto de la escoliosis para mejorar y reducir esa deformidad tridimensional. No un deporte, no un estilo de nado que está lejos de ser un tipo de terapia, un tipo de gimnasia correctiva para una patología tan compleja como es la escoliosis. Otro motivo importante del porqué de su ineficacia en cuanto a la corrección de la escoliosis es porque, y valga la redundancia de repetir la palabra, es un medio inespecífico. Es un medio en el que disponemos nuestro cuerpo en una posición muy específica, en un contenido muy específico, y que generan una información propioceptiva que no es la que uno buscaría en una corrección, ¿no? Porque justamente uno está lejos de un apoyo físico, un apoyo en lo que podría sentir su cuerpo, sentir una corrección, es decir, toda esa retroalimentación, todas esas aferencias que se generarían en otro medio específico justamente para incorporar en la memoria nuestro esquema corporal, no se puede lograr en el agua, y genera una información propioceptiva que no es la que nosotros tenemos que utilizar o necesitamos para mejorar una deformación musculoesquelética y con implicación del sistema nervioso como es la escoliosis tan compleja.